A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Supongo que yo podría preguntar para qué creen ellos que les pagan. Buscan una explicación a mis delirios o a mi propensión a mentir, pero lo cierto es que no pueden explicar nada de nada. ¿Creen que sería más sencillo tratar a alguien que tiene delirios o a alguien que solo cree tenerlos? Debería prestar atención a cómo suena esto. En fin, yo ya paso de dar explicaciones, se acabó. ¿Tienes la sensación de que tu sitio está aquí, en Estela Maris? No, pero eso no contesta su pregunta. El único ente social del que he formado parte alguna vez es el mundo de las matemáticas. Siempre supe que ese era mi lugar. Llegué a creer incluso que tenía prioridad sobre el universo. Y lo creo ahora. Sobre el universo, sí. No te estás divirtiendo a mi costa. No mucho, la verdad. Lo decía en el sentido de tomarme el pelo. Yo sé que lo decía en ese sentido. Supongo que me sorprende que puedas sentirte como en casa en un psiquiátrico. Quizás no es tanto eso como simplemente sacar provecho de la laxitud que se les brinda a los desequilibrados. Ese es el estilo de lo que vamos a estar comentando hoy día. Estela Maris, de Cormac McCarthy. Y estamos muy emocionados porque estamos en estudio los cuatro. Hablemos todo al mismo tiempo para que se note que estamos en estudio los cuatro. Estamos aquí. Bueno, cosas que no se pueden hacer por Zoom. Hay cosas que no se pueden hacer por Zoom. Hablar al mismo tiempo. Sí. Todavía. Sí, esta es una La ocasión inteligencia artificial lo logrará. muy especial. Creo que no hacíamos un programa de este estilo desde finales del 2019. ¿En serio? Ayer no. ¿No? No, cuando vino Alberto, cuando vino. yo no estuve. Estuvimos, no, tú entrabas y No salías. estaban todos. Cuatro. No estuvimos los cuatro. No, creo que no entraste 10 minutos. No. Entré al final. Final, 2 minutos. Pero bueno, estamos muy, muy emocionados. Alberto Mayor está de visita en su patria. ¿Cómo estás, Alberto Mayor? Bien, me siento como en casa. Un poco cansado, sí. Pero La casa es exigente. la casa es Sí. exigente, sí. No es poca cosa. Patricio López, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Y Omar Sarraz? Bien, feliz de que por fin se haya terminado el mes. Ayer fue 30, así que ya toda la agitación pasó. Y estamos ya en la segunda parte del año. Exacto. Así son las cosas. Bueno, y estaba yo leyendo un pedacito, como les decía, de Estela Maris, o Estela Marie, si quisieran, pero gringo, así que es Estela Maris. Sí. De Cormac McCarthy, escritor que falleció el 13 de junio, o sea, hace 2 semanas, la semana pasada que no pudimos, porque fin de semana largo y en entremedio nos costó muchísimo agendar. Entonces, ¿Habrá tenido miedo al morir? yo creo que no, fíjate. No, yo creo que estábamos en el entierro, por eso no vinimos. Por eso no vinimos. Pero les pusimos ahí, si se lo perdieron, lo pueden buscar, el programa dedicado a la carretera que hicimos en el 2011. Yo escuché un pedacito y fue muy inquietante porque yo les estaba contando a ustedes dos, a Pato y a Alberto, que estábamos preparando la primera edición de FemCine. Mira. Festival que lleva 14 ediciones y del que yo ya no soy parte. Entonces, muy, muy emocionante. Es la vejez. Fue muy fuerte escuchar eso. Wow, somos Sí. súper otros. Sí. Entonces, es la segunda vez que Cormac McCarthy llega a nuestro programa con... Y se lo merece. Por supuesto. Con este libro, que es un libro raro, es una novela que está basada en un diálogo. Toda la novela es un diálogo entre una paciente psiquiátrica y su psiquiatra. Ella está recluida, se recluyó voluntariamente en Estela Maris, que es un psiquiátrico. Y este libro en Chile se editó, pero también vi que en otras partes se editó junto con El pasajero, que es una novela mucho más larga, y que hermanan en las preguntas sobre ciencia y salud mental, diríamos un poquito. Ese es el cruce que hacen. Y además que tiene un personaje común, que es el hermano de ella. Toby. Claro. Y bueno, y el libro además, este libro además es novedad porque salió el mes pasado por Random House. Esta versión que tienen los 2 libros. Eso sería como los datos. Patricio López, ¿quieres partir? A ver, primero, cuando Cormac McCarthy murió, se decía de él que era el escritor vivo más importante de Estados Unidos.
y uno de los más importantes del mundo. De hecho, estaba en esa lista de los eternos candidatos al Nobel de Literatura. Y esa, yo creo que es importante partir con esto porque no se trata de una precisión exagerada. O sea, lo que a mí me pasa al leer a McCarthy es que efectivamente me parece un escritor de un nivel extraordinario. Me parece muy brillante además que pueda desarrollar su obra literaria y llevarla a tal nivel de complejidad con muy pocos elementos, porque hay una elección que él hace permanentemente, por lo menos lo vi en La carretera, y lo veo en este libro también, de poder hacer novelas casi como si fueran guiones teatrales, ¿no? Con muy poquitos personajes. Incluso tiene una construcción teatral en el sentido de que tiene 7 partes, y uno incluso podría decir son como actos, ¿no? Y por lo tanto va concentrando toda la narrativa, en este caso puntual, en la descripción del mundo interior de los personajes. Y esa descripción del mundo interior es una percepción que a mí me llama mucho la atención por cómo va como equilibrando distintas variables. Por ejemplo, las variables de el miedo, de la desesperanza, en fin, pero no se termina traduciendo eso en la creación de climas miedosos ni desesperanzados, sino de climas más bien tétricos, ¿no? Oscuros, ¿no? Muy estético, palabras, muy estético. Sí. Uno podría decir gótico, no en el sentido del estilo arquitectónico, el miedo más sino no es lo mismo que el miedo. Exactamente. Y esa construcción yo la encuentro fabulosa, ¿no? Porque uno en cierto momento se siente como atrapado también junto con los personajes, ¿no? Y darían ganas de decir, mamá, déjame salir. Pero sí. Pero dan ganas de quedarse. Sí, pero dan ganas de quedarse, claro. Pero lo que pasa es que ese punto es bien importante porque se nota cuando uno lo compara, por ejemplo, con película muy conocida, digamos, que está basada en un libro que es Sin lugar para los débiles, en la traducción nuestra, Sin lugar para los viejos, que es una película que, si tú lees a McCarthy, en realidad no tiene nada que ver con la película. Porque la película no puede ejecutar, a partir de los actos que están narrados en el libro, no puede ejecutar el ejercicio que hace McCarthy. Y por tanto tiene que ser una película que tiene otro código tan completamente distinto, que obviamente que es el código Coen. Con los mismos hechos, tú conviertes eso en una sátira sobre la violencia, y sobre el salvaje oeste en el que habitamos todos. Pero la gracia de McCarthy es el psicologismo, justamente. Entonces, y ese psicologismo en el cine, llevarlo al cine en cosas como las que él trabaja, es casi imposible. El psicologismo, cuando se hace en cine, hay que diseñar todo para el psicologismo. No puedes hacerlo al mismo tiempo que otras cosas. Pero logra que sus libros tengan otras cosas. O sea, pero sus libros tienen hay acción, muchas capas. Pasan cosas. Exacto. Y además, que es un poco lo que los directores han escogido, también el director de La carretera te cuenta lo que pasa, y con eso puedes armar un relato. Exacto. Pero, por ejemplo, con Estela Maris no se podría, porque es un diálogo, simplemente. No es lo mismo, pero así de repente se te aparecen en la cabeza como luces de otras cosas. Me acordé de La muerte y la doncella. La muerte. Dorfman. ¿Se acuerdan, no? Con la idea de la confrontación. Claro. Sí. Por el poder y el que no tiene poder. Exactamente. Aunque aquí, ¿quién tiene el poder? Es una linda pregunta. Es la misma pregunta que en La muerte y la doncella, porque ahí el torturador está a merced de la persona. Pero, por ejemplo, sufrió. Lo han comparado a veces con Melville. Y tiene sentido, porque Melville, tú lees Moby Dick, y Moby Dick no dice nada de lo que dice. Una novela que tú la lees así, literalmente, como en la escuela de Antioquía, digamos, antes, en teología, y no tiene ningún sentido, porque tú la lees y dices, bueno, qué aburrido. Sí. Pero la gracia que está ahí detrás es como la reflexión sobre el mar como un misterio, como un gran Dios, ¿ya? Pero eso no está nunca dicho. No, esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, y en McCarthy se da un poco eso. Parece un autor así profundamente norteamericano, así como y la violencia, la cosa, qué sé yo. Pero detrás hay una cosa, Melville, Faulkner, qué sé yo, que es mucho más profunda, mucho más... Claro. Bueno, hay que decir que McCarthy era ingeniero, vivió toda su vida entre científicos más que entre escritores, ¿no? Sus colegas o la gente, sus amigos, la gente con de la que se sentía cercano eran científicos. Entonces, este libro hace algo que me parece que es similar a lo que
con las matemáticas, porque aquí se desarrolla permanentemente, es una gran matemática, una de las mejores matemáticas del mundo, tal vez la personaje, así es presentada, la Alicia Western, y ella habla todo el tiempo de teorías matemáticas y de las consecuencias que puede tener para la vida cotidiana y para su vida personal. Y así como McCarthy hace eso aquí, me recordó Un verdor terrible con la química y la física, sí, ¿cierto? O sea, también, como que también me fui al Benjamin Claro, Labatut. es como que hay escritores que están tomando la ciencia para hacer un relato. Y también, bueno, la desaparición de Majorana de Chacha, que también es la vida de un científico italiano que desaparece, que también tiene que ver con la bomba atómica. Entonces, bueno, a mí me pareció varias cosas, muchas cosas, infinitas cosas, pero para empezar el tono, ¿no? Es un tono siempre como tenso, siempre como al borde de la catástrofe, pero muy contenido al mismo tiempo. Siempre está la tentación del suicidio, el sinsentido por todos lados, la soledad radical, a tal punto que la personaje constantemente está pensando si es que cómo puede probar la existencia de los otros, ¿no? Tiene esta cosa de solipsismo, está la cosa de la filosofía. A partir de la lógica y la matemática del siglo XIX y XX y todo el desarrollo, ella está, digamos, como no se basa en su experiencia personal, ¿cómo pruebo que hay alguien afuera? Entonces ahí, por ejemplo, un conflicto interesante es el de hasta qué punto los seres que nosotros consideramos reales son tan reales como las alucinaciones. ¿Por qué sabemos que el chico Talomida, que es un personaje que aparece como una alucinación, es una alucinación? Porque en vez de manos tiene aletas, por ejemplo. Pero para ella es perfectamente real y cercano, y le dice cosas que ella no podría pensar en crear, en imaginar. Entonces, a mí me parece que también esto dialoga con Hazbeth, en la novela que leímos, también. Porque Hazbeth en un momento... Recuerdos del futuro. Sí, ahí tiene una salida genial, que es, bueno, contra todo este solipsismo, esta cosa de que cómo puedo llegar a los otros, el lenguaje, ¿no? Entonces, ella en esa novela, peleando con un profesor de filosofía, le dice, oye, si existe lenguaje, no existe lenguaje de individuos, por lo tanto, si tenemos lenguaje, existe una comunidad, existen los otros. Pero eso no se plantea aquí, sino que a partir de la lógica y las matemáticas no se puede llegar a los demás. Eso me pareció un conflicto. Bueno, de hecho, hay una página escrita de reflexión sobre el lenguaje y cómo el lenguaje de alguna manera destruye el humano. Es muy, muy interesante, quizás la leemos después. Para que la gente se pueda hacer una idea, vamos descubriendo a partir de estos diálogos entre el psiquiatra y Alice. No tenemos contexto, o sea, hay una página inicial en donde un poco tenemos como la ficha médica para entender un poco cómo ella llega a este lugar, llega sola, llega con plata, además. Y ella decide internarse. Ella ha estado en este psiquiátrico antes, ha tenido además tratamientos previamente porque según la psiquiatría ve alucinaciones, y ese según es muy importante porque ella no está tratando de... Es muy heavy lo que hace. Ella no está tratando de convencer al psiquiatra que no está loca, más bien está poniendo en cuestión qué es la normalidad. ¿Qué es la realidad? Claro. Y eso es muy duro. Es muy duro. Entonces, el nivel de las conversaciones a mí me pasó, que yo encontré que es un libro fascinante, pero es un libro duro en términos de que el nivel de la conversación es altísimo. Hay mucha historia de la matemática, hay muchas referencias. Son dos personas muy inteligentes hablando y están haciendo un gallito todo el tiempo. Sí. Porque ella al mismo tiempo como que le coquetea, pero lo quiere dejar de tonto, porque sabemos que ella es brillante, es una niña genio, sin duda. Y el psiquiatra como que la deja hacer porque como que entiende que su pega es que ella hable. Pero en algún momento como que cae en la tentación y empieza a como tratar de conquistarla de alguna forma. Ella le dice, me está usted tirando... Me está tratando ¿Echando los galgos? Sí. Bueno. Echando los galgos, qué buena. Qué elegancia. Oye, vamos a ir con la música, ya nos toca. Muy bien. Y escogí un tema que fue muy famoso, un tremendo hit a cargo de Gnarls Barkley, pero vamos a escuchar la versión de Alice Russell, que es una cosa, y que también es un diálogo entre un paciente psiquiátrico y alguien. Crazy. Alguien. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo.
so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Maybe you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. Just like me. My heroes had the heart to lose their lives out on a limb. And all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. When I'm done, maybe we're crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Yeah. Probably. Maybe we're crazy. Maybe we're crazy. I think we're crazy. Possibly. El advenimiento del lenguaje fue como la invasión de un sistema parasitario, un apropiarse de las áreas del cerebro que tenían una función menos clara, las más susceptibles de ser incorporadas. Una invasión de parásitos, sí, lo dices en serio. Sí, el saber interior de un organismo vivo es tan necesario para su supervivencia como el oxígeno y el hidrógeno. La gobernanza de todo sistema evoluciona coetáneamente con el propio organismo. Todo desde un parpadeo a una tos o a la decisión de correr para salvar el pellejo. Toda facultad, salvo el lenguaje, tiene la misma historia. El lenguaje no sigue otras reglas de la evolución que las necesarias para su propia construcción. Un proceso que duró menos que el guiño de un ojo. La extraordinaria utilidad del lenguaje lo convirtió en una epidemia de un día para otro. Parece haberse extendido de forma casi instantánea en los núcleos más remotos de seres humanos. El mismo aislamiento que condujo a la singularidad de los grupos no parece haberles servido de protección contra esta invasión. Y tanto la forma del lenguaje como las estrategias mediante las cuales se asentó en el cerebro parecen prácticamente universales. El requisito más inmediato era una mayor capacidad para generar sonidos. Parece ser que el lenguaje se originó en el sur de África, y este requisito podría explicar los clics de las lenguas khoisanas, el hecho de que hubiera más cosas que nombrar que sonidos con los que nombrarlas.
En cualquier caso, el mayor obstáculo fue probablemente la facilidad física para el habla. La faringe se estiró hasta que el aparato en su forma actual se diría que ha estrangulado a su portador. Somos la única especie de mamífero que no puede tragar y articular al mismo tiempo. Piense en un gato que gruñe mientras come y luego inténtelo usted. Cormac McCarthy, Stella Maris, en esta noche de la República de las Letras. Ese texto que era justo el que tenía abierto, página 604. Así andamos, ¿ah? Jugando de memoria. Ese texto describe muy bien algo que aparece de manera implícita y explícita en la novela. Es por un lado, a ver, voy a decirlo así, como tratando de aventurar. Es una pregunta sobre los límites y sobre los marcos, y al mismo tiempo una imposibilidad de control, ¿no? O sea, uno puede leer el párrafo que tú leíste, Alberto, en un sentido meta, ¿no? No solamente en un sentido liberal, sí. Como o sea, en un sentido literal, sino en un sentido meta. Es como, bueno, hace una serie de descripciones de cómo funcionan los organismos, de cómo funciona el lenguaje, pero al mismo tiempo va simultáneamente estableciendo cuáles son los mecanismos de subversión de esos mecanismos. O sea, perdón, de ese orden, ¿no? Y en el desarrollo de la novela hay un permanente atravesamiento de las disciplinas, como tú decías, ¿no? O sea, se habla de distintas cosas, siempre como en un plano muy teórico. Está el marco del problema de la salud mental, o sea, estar como fuera de norma, y hay una relación entre alguien que se supone que es el que tiene la autoridad, que es el psiquiatra, y alguien que no la tiene, que es el paciente, pero hay una permanente disputa explícita e implícita respecto a cuáles son los límites y los marcos de cada uno, ¿no? Y cuando uno en general lee a McCarthy, se encuentra con eso. O sea, lo de la carretera es eso mismo, pero en un mundo exterior, ¿no? Y en este caso es en un mundo interior donde... Me desconcentré. Bueno, en fin. ¿Por qué será? Un mundo interior donde es imposible tener el control al final, sí, ¿no? Y parte de este desasosiego con el que uno se encuentra en el mundo de McCarthy es precisamente que él todo el rato te va mostrando: este es el sistema, este es el orden, este es el marco, pero al mismo tiempo es imposible el control, ¿no? Y eso yo lo encuentro genial. O sea, McCarthy te dice que el macartismo es imposible. Bueno, sí. o a lo mejor más bien que en búsqueda del control es donde nos perdemos. Es donde nos perdemos, sí. Ahora, oye, a propósito, el amor es imposible, tenemos que hacerlo en algún momento. Sí. Viene Darío SZ le dicen, porque no se puede pronunciar. Libro más histérico que es una maravilla. Yo ya lo empecé a leer. Una oda a la histeria. Yo ya lo empecé a leer, es maravilloso. Sí, No, pero un artista. Pero da para que hagamos un especial. Cuatro programas. Sí, o sea, como cuando tú dijiste, es más inquietante que Lovecraft, Amor Líquido. Claro. Eso da más miedo. Sí. Bueno, claro. Bueno, es verdad. Sí. Es verdad. No, pero el de Darío SZ está de verdad maravilloso. Bueno, hay que decir que estas novelas están ambientadas en los años 70 y 80. La del hermano, yo creo que en los 70, que es El pasajero, y en los 80 está Stella Maris, que es el nombre del psiquiátrico, que se llama así. Y yo pensé, en esa época también estaba muy fuerte todo el movimiento de la antipsiquiatría, que la cultura popular puede haber llegado sobre todo con Atrapados sin salida. O sea, la película con Jack Nicholson era como el cuestionamiento absoluto de los psiquiátricos y de la, ¿cómo se llama?, medicación y de las operaciones y de los tratamientos a la gente que estaba en la internación. El máximo Foucault que admitió Hollywood. No, pero esta idea de que la cordura no es cordura, sino que es hegemonía. Claro. Y la patología mental no es patología mental, sino que es subversión ante el orden establecido. Exacto, que es algo hasta positivo. Sí. Alice se pone en ese lugar. Claro. Por eso le está haciendo gallito al médico. Es como, ¿por qué? Claro. ¿Por qué me ves tú? Pero tú estás aquí. Sí. ¿Me estáis pagando por esto? Claro. ¿Quién de los dos está más? Claro, ¿quién es el loco aquí? Entonces ahí está la antipsiquiatría también metida. Y hay que decir que los dos hermanos, el hermano se dedicó más a la física, que está en la primera novela El pasajero, son hijos a su vez de un científico que participó en el proyecto Manhattan. Entonces ahí está además la locura familiar, que podría ser la locura de un país. La mamá también, pero no como científica. Sí, la mamá también, y termina muriendo de cáncer. Pero ahí está la locura de Estados Unidos, que simplemente lanza 2 bombas atómicas y luego alegremente responde a la pregunta de si fue un genocidio diciendo se evitaron muertes, porque invadir Japón hubiera sido 1 millón de muertos. Claro que 1 millón de muertos de soldados norteamericanos, no japoneses. Entonces, y que pide hacer el G7 en Japón, en Hiroshima, justo en medio del conflicto, para decir
acuérdense que yo sé disparar. Claro. Es elegancia. Es elegancia. Elegancia, Es que elegancia. Entonces, Un mal menor. Un mal menor. Claro, Bomba mal atómica menor. como un mal menor. La única democracia, bueno, hasta las democracias pueden lanzar bomba atómica. Entonces, está esa locura también de la familia, el padre que estuvo ahí, y ahí después puedo leer una parte donde se cuenta la experiencia de una prueba nuclear. Entonces está todo ese contexto alucinante, violento, terrorífico, sin sentido, donde somos un grano de polvo en el espacio y en el tiempo. Y eso a partir de todos los cuestionamientos de una persona cualquiera que entra a un psiquiátrico con $40,000 de los años 80 y se los deja a la recepcionista porque quiere internarse. Cosas que pasan todos los días. Claro. Bueno, luego vamos a descubrir de dónde viene esa plata. Sí. Y también algunas cosas respecto a su relación con su papá, relación con su mamá, con su abuela, con su hermano. Sobre Su todo, hermano. que es un personaje que está pero no está. Yo no leí El pasajero, entonces no las no, novelas no vienen me da pa' juntas. tanto, sí. Sí, pues las novelas vienen juntas y en este librito No, pequeño no es- tiene 620 páginas. No, sí, las no, dos Yo novelas. solo soy un periodista, no soy un broma. empresario del libro que tiene todo el día para leer. Claro, para eso tenemos una librería. Como quisiera tener una librería para leer todo el día. Eso me lo han dicho tantas veces. Yo digo, Para usted leer. puede leer de a un libro, ¿cierto? Está todo el Compra día un en Chile, libro compra. y vaya, claro, para sobrevivir hay que estar Para haciendo leer todo el día ventas. la contabilidad. Entonces, claro, Es el libro que vemos. leo muchos más títulos y contratapa y reseñas que libro. Entonces, la gente compra un libro, se va a tomar un café y ese es el paraíso. Más que estar ahí metido. O juntarse con los amigos. Pero, a hablar pero del no te libro. delates, es importante seguir manteniendo la falsa ilusión de que Sí. nosotros somos cultos. Sí, ¿ya? sí, Porque sí, si no, sí. este programa ya no es casi nada. No, lo único Si que le más- queda es eso. claro, es una lo último, fantasía. Porque ya no nos queda ni siquiera la superioridad moral. No, ni siquiera, no. ¿Qué nos va a quedar? No, pero nosotros nunca la tuvimos. No, somos... Hay que ser serios. Lo último que sobre eso que hay que decir es que está ese mito griego de Tántalo, me parece, que está metido en un tonel y que cuando quiere tomar agua baja la cabeza y el agua se seca, y cuando estira el brazo para tomar una fruta el viento aleja la rama. Eso puede ser librero. Y deberíamos meter al tiro la mención, ya que estamos. ¿no? La mención, este es el Dale, momento para dale. decir que Dale, José dale. Pedro Alessandri, 92, en la salida del Metro Chile-España, exactamente la salida por la vereda Oriente, donde está la parada del ex Transantiago, ahora Red. Allí, frente a frente, cruzando Macul, usted ve lo que queda, solo el sitio, el terreno, el espacio vacío, donde habitó el alma del club de jazz. Hay una trompeta puesta Hay una al revés, trompeta sí. puesta al revés para decirnos que allí ¿Alguna vez? ha muerto algo. Algo. Bueno, en ese lugar yace y subyace, ¿ya? Una librería. Está allí, librería Clepsidra, y en ese lugar usted encontrará primero el escaparate, luego ingresará, verá todo un mundo de posibilidades, encontrará a Omar Sarrás con una altísima probabilidad, y si todo eso fallara, usted puede solicitar que le permitan bajar al subsuelo. Puedes solicitar luego de que... Pero no siempre se le va a otorgar. No. No siempre se le va a otorgar. Pero si usted compra más de 100.000 pesos, A lo mejor ahí habita el Hacemos un chico tour. de Claro. de la protagonista. Yo lo Oye, que creo, yo- sí, Harry Potter tal vez, así como tenemos una conexión al metro igual que Harry Potter. igual. Por ahí Y librería Clepsidra está también en internet. Pueden comprar el libro a través de la página web. Es muy sencillo, muy fácil, les llega a su domicilio. Y también pueden allí encontrar el teléfono y las redes sociales para poder contactar y preguntar aquellas cosas que quieran saber. Sí, bueno, y es muy importante que aprovechemos de contar que a Omar le escribieron un poema. Ah, sí. ¿cómo Alguien se me llama? escribió un poema. Sí. ¿Todavía alguien puede Omar. hacer eso? Sí. Omar, No sé. ¿qué es poesía, dices? Mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Omar, ¿qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Omar, poesía, eres tú. Pero qué lindo, es una Era para Omar. es una Claro, renovación era de para la poesía. Hemos descubierto el gran misterio. Bueno, en fin. Oye, Alfie. ¿vamos con música? Vamos con música. Alberto Mayor. Ok, yo me voy busqué un blues, básicamente. ¿Ya? Pero busqué un blues que tuviera que ver con el miedo, pero que tuviera un poco de esperanza. ¿Ya? Un poco de esperanza. Un poquito. Un color. Es necesario. Entonces encontré a Greg Sage con World Without Fear.
Ya. Muy bien. Vamos con ella. Vamos. I know where I stand. But I don't want to stand alone. There's too much confusion. Oh, on this lump of stone. But you know when you reach out, you should never let go. Never let go. I wish we could live a life, a life without tears. I wish we could live in a world without fear. Where the judged could be free, and the weak could be strong. The weak could be strong. I know where you stand. But you don't need to stand alone. You see, we could stand together. Yeah, and we could stand strong. We should be tight-knit. We could be sown. We could be sown. I wish we could live in a life, a life with all you hear. We should live in a world without fear. 'Cause you know when you reach out, you should never ever let go. Never let go.
A estas alturas tu mundo debe de estar bastante abarrotado. Lo está. No todos son bienvenidos. Hay que vigilar a quién deja entrar uno, pero yo no lo cambiaría. Nunca me salvaré de Platón o de Kant. A Wittgenstein lo considero algo así como un contemporáneo, un compañero de estudios. De Husserl me enamoré. Era matemático, o sea que me fiaba de él. Enseñaba en Friburgo y acogió a un joven estudiante llamado Martin Heidegger y fue su profesor y su mentor, hasta que llegaron los nazis diciendo que había que despedir a Husserl porque era judío y Heidegger dijo, hombre, claro, faltaría más. Así pues, Husserl despejó su mesa y se fue a casa y lloró y luego murió. Y Heidegger ocupó su cátedra, lo cual parece dejarnos con la pregunta de que si la decencia humana no representa algo así como la base de la investigación filosófica, ¿para qué sirve entonces? Que si la decencia humana no representa algo así como la base de la investigación filosófica, ¿para qué sirve entonces? Wittgenstein sufrió toda su vida por el estado de su alma, pero a Heidegger esa pregunta nunca se le ocurrió. ¿Cómo es que estoy haciendo yo de terapeuta? No lo sé. Podrías haber sido una buena terapeuta. Estamos leyendo a Cormac McCarthy en Stella Maris. Bueno, y aquí el asunto es hay otro conflicto. El hermano. ¿Quién quiere hablar sobre el amor y filial. La familia? El amor filial. El amor filial. ¿O querías tú lanzarte a otro lado, Patricio? No, mira, yo solo quería decir brevemente una cosa referencial, después ustedes si quieren le entran al hermano, que cuando hablamos de que esta es la última novela de Cormac McCarthy, es la última. O sea, ahora sí. No. ¿No hay cosas guardadas? Esta no es una... Lo que quiero decir es que esta no es como un relanzamiento o una publicación de un libro que estaba discontinuado. Sí. O sea, este libro se publicó, entiendo, por primera vez a fines del año pasado. Sí. Principio de este año. Y McCarthy murió el mes pasado. Sí, o sea, sí. Es realmente el último McCarthy. Y lo quiero mencionar simplemente para efectos de que, como Omar había señalado que la novela estaba ambientada en los 80... para que no se piense que es antigua, o sea, es absolutamente reciente. Yo creo que es el mundo de él, de referencia tal vez, lo que era Estados Unidos. ¿Cuántos escritores publican cosas donde su mundo es de hace 30 o 40, mundos desaparecidos, o sea, que solo quedan porque existe la literatura? Sí, yo creo que la gracia a ver, hay un cierto tipo de escritura y un cierto tipo de temática. Yo me acordé también cuando en toda la parte más científica, esas combinaciones que también hace es como una versión bastante cercana a Sábato en ese sentido. Tiene mucho del miedo, tiene mucho, obviamente, con los códigos propios de la literatura norteamericana versus la literatura latinoamericana y más europea, en el caso de Sábato, con algo de ruso, digamos. Esto también tiene algo, en todo caso, tiene un juego con ese mundo más oscuro. Pero Sábato tiene más de surrealismo, digamos, está más en ese mundo, en esa clave. Pero son parientes, efectivamente. Pero más allá de eso, la gracia de ese tipo de relato que está todo el día navegando en el mar de la problemática de la moral, ¿no? de dónde te vas a parar, de cuánto fundamento tiene dónde estás parado, de esa pregunta corrosiva, porque nunca se sostiene, nunca es posible sostener realmente nada. Entonces, cuando te paras allí, todo queda en cuestión. Entonces, el cuestionamiento de la relación con el hermano tiene que ver con eso, con decirnos, ok, la realidad es discutible y la prohibición también es discutible. Las prohibiciones, porque esa es la prohibición de las prohibiciones. Pero el tabú. El tabú total. Sí, pero la gracia es el cuestionamiento total. Entonces uno dice intelectualmente, qué interesante intelectualmente, pero después lo piensa y dice, uy. Claro, otra cosa. Entonces, si te pasa a ti. Entonces y empieza a entrar en un círculo del cual no puedes salir, y creo que esa es la sensación de vértigo que tienen obras que son lentas. Radica en esa sensación de que estás todo el rato dando vuelta en un lugar que no se sostiene a sí mismo. Sí, pero también a mí me pasaba con que es como ese es el tipo de cosas que están en juego en la conversación, ni más ni menos que la construcción social de la realidad. Es eso, como la realidad existe, o sea, ¿por qué me trata usted a mí de loca? ¿Quién dice que es lo que yo veo o no? Se hacen unas preguntas brutales. A mí me encantó una que se hace en algún momento, porque uno de los personajes que ella ve es Miss Vivian,
que es una señora que está muy adolorida, ¿cierto? Pero que además le muestra cosas y ella siempre está acompañada por llantos de niños. Y ella le pregunta al personaje, al psiquiatra, en qué momento un niño deja de llorar por dolor y empieza a llorar por frustración. O sea, en qué momento un niño se da cuenta de que hay cosas que no tienen solución. Y ese tipo de preguntas como... Y el libro está lleno de ese tipo de conversaciones y a mí me pareció, no sé si a ustedes les pareció, que era un libro que era como que uno leía 3 páginas y tenía que decir, ya, espérame, tengo que ir a dar una vuelta, tengo que pensar en esto un rato, porque no sé si es la forma puedo de leerlo. sostener, no sé, 240 páginas de esta densidad. De hecho, ellos no lo sostienen porque cada cierto rato el psiquiatra le pregunta a ella así como, ¿estás bien? ¿Quieres seguir? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Seguimos. Tomémonos un tele, dice. Claro, o fumémonos un cigarro, que también es algo que ellos hacen. Y ahí hay una tensión, o sea, a lo que uno asiste es a un duelo entre lo que se entiende por realidad y por sanidad mental y por normalidad, desde un psiquiatra que es muy astuto también, que lo que hace es tirar el hilito para que ella hable, y ella que se lanza con estos soliloquios que son muy cultos, sin duda, pero que son bien inquietantes respecto a el lugar donde ella se sitúa. Ella es una mujer que no tiene culpa, ha tenido afectos, que tiene, bueno, una sexualidad muy real, pero que no la supera tampoco a ella misma. Ella la habita ahí como parte de su existencia, pero también desde un lugar para nada cuestionado por ella misma. Entonces de ahí eso es como la cruzada con el tabú. Ella dice que se enamora además muy, muy, muy joven, que a los 14 años se ofrece a un hombre mayor, que la rechaza. Entonces hay esta idea de que además ella no tiene edad. ¿Cuándo? ¿En qué momento ella fue niña? ¿No? Entonces eso es básicamente a lo que nos enfrentamos. Y yo pensaba a propósito del dato que entregaba Pato, y con esto ahí como se los entrego, las reflexiones de una persona que ha escrito tanto, que ha pensado tanto y que termina escribiendo esto al final de su vida, haciéndose estas preguntas. Ahí se los dejo. Son preguntas muy profundas, ¿no? O sea, es el viaje al mundo interior. Sí, claro. Pero además, no solamente que... No es la travesía tipo La Carretera o la travesía tipo... Bueno, yo no leí la novela de Sin Lugar para los Débiles, es la referencia que tengo en la película, pero esa es una travesía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso es interesante, porque la novela norteamericana está basada en la idea... O sea, todas las novelas son un viaje, pero la novela norteamericana suele establecer la existencia del viaje en sí mismo. On the road. Exactamente. On the road. Entonces siempre estás allí. Sí. Vas por allí y avanzas materialmente o biográficamente. O sea, biográficamente viene un cambio objetivo en tu vida. Sí. Entonces no es normal este tipo de situación en la cual tú estás en un lugar y ese lugar simplemente se profundiza, donde yo siempre lo digo cuando hago clase de epistemología, digamos, que en el fondo las disciplinas uno las puede homologar al estudio del mar, ¿no? Entonces, cuando en la comunicación, en el periodismo, la clave fundamental es el día de las marejadas, y ni hablar de un maremoto, ¿no? Claro. En la sociología tratamos de entender las mareas, ¿no? Pero ninguna disciplina científica en realidad puede comprender realmente el problema del mar, ¿no? Y lo que significa el mar. Entonces la pregunta por el mar es una pregunta filosófica, pero la filosofía tampoco puede responderla en realidad. Entonces, termina siendo una pregunta poética. Entonces te llegaste a un momento en el cual tú resides en el misterio. Y eso es el arte y la poesía. Claro. Entonces, pero resides en el misterio y sabes que no lo vas a resolver. Solo vas a estar allí. Entonces, ese viaje que es hacia la profundidad, cuando tú ya pasaste por todas las preguntas de los hechos. De los hechos. De los hechos, y ya dijiste ya. Pero ahora llegué a un lugar en el cual, para entender, Melville, Moby Dick. Ya el problema no es la ballena ni el barco. No. Claro, tú dijiste eso, yo pensé en Frankenstein también. Frankenstein, sin duda. Que es como, además que
cruza muy bien con Estela Maris. El gran histérico, el gran histérico. Y además Frankie. sí. La pregunta por el cruce entre ciencia y humanismo. Ah, sí, claro. Claro. Ahora, Las dos culturas. Exacto. Ahora, también hay que decir otra cosa que a mí me recordó también, y para, pues, digamos, El beso de la mujer araña, por su construcción de guión cinematográfico. Y El beso de la mujer araña a mí me sorprendió siempre porque eso mismo, no hay ningún narrador, no hay ninguna explicación y uno entiende al final que es, o prontamente, son dos presos, que uno es homosexual y el otro es un revolucionario que está encarcelado y torturado. Entonces, yo creo que Puig, en este ejercicio, hace algo muy similar a esto, aunque yo ahí, solo en ese aspecto, centrándome en ese aspecto, diría que Puig supera a McCarthy porque es más compleja la relación entre los dos personajes que entre un psiquiatra y una paciente. No sea. O sea, como que el psiquiatra y el paciente, como que ya está más dada la situación que la construcción que tuvo que es hacer. Que yo creo que están haciendo cosas distintas. Aunque el formato sea el mismo, son cosas distintas porque sí. ahí probablemente está más cerca del policial y bueno, por supuesto. En realidad quiero destacar El beso de la mujer araña. No quiero despreciar. Por favor. Pero no sé hacerlo de otra manera. Bueno, pero digamos en todo caso, una cosa políticamente incorrecta, le quedaron debiendo el Nobel. Y también se murió Martin Amis y también le quedaron debiendo el Nobel. También y todo por andar repartiendo con un sentido ya político escandaloso. Ya, ya está. Cierto. Que se diga. Lo dije. Sí, dije que. A ver, ¿a qué minoría le toca este año el Nobel? O al chino, o a la cuestión, qué sé yo, la tontera. Cierto. ¿Tienes algo más que agregar antes que se nos acabe el programa? No, ya estamos en las palabras finales. Si ya no estuviéramos al aire, o sea, si estuviéramos aún al aire, yo diría ¿cuándo le van a dar el Nobel a gente normal? pero la Corte Suprema de Estados Unidos apoya esto ahora. Pero, sí, estaría de acuerdo contigo. No, pero espérate, ¿normal como Alice, dices tú? Así como Alice. A ver, como la protagonista de la novela. Claro. Ahora, bueno, yo quería solo, si puedo poner la música. Sí, no, por que supuesto. Sí, ese era el 2 pie. minutos y medio. 2 minutos y medio. Sí. Nada más. Se llama tiene un gran tema. Agitato. Es el tono. Nunca había visto esto para música clásica que se declara así. Agitato. Agitato. El capricho número 5 de Paganini, que es ese control de algo descontrolado, que uno está diciendo en qué momento se rompen todas las cuerdas. Es que eso es Paganini. Eso es Paganini. Y nos vamos con Paganini, el capricho número 5. Eso. Oye, y la próxima semana ya tenemos libro definido, ojo. Que es una rareza que en este programa podamos decir eso. Estamos a fin de mes, así que la gente pregunta, Paganini, pueden ir a buscar su próximo libro. Espérate, estoy buscándolo. Te apuesto que nos toca japonesa. Parece que es Heaven. Si no estoy mal. No, yo creo que era... no, sí, es Heaven, de Mieko Kawakami. Y después viene el caso Moro. Ya. Dice que prepárense. Yo propongo que volvamos a hombres europeos, heterosexuales. Claro. Hegemónicos. Blancos. ¿Por qué hegemónico? Normal. Gente normal. Sí, que la próxima semana vamos Había una con palabra Heaven, para eso. De Mieko, dio una palabra y se resume todo. Bueno. Cuídense mucho, gracias por escuchar, gracias por vernos. Si se lo perdieron, imagínense, además tenemos la imagen de nosotros cuatro. Qué lindo. Sí, aquí estamos. Nos queremos mucho. Subiremos fotos. Gracias Alexis, gracias Cami, que hicieron posible este programa Así de es. sábado en la noche. Nos encontramos la próxima semana. Programa imposible. Adiós.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.